Bueno, en este video vamos a chequear algunos ejemplos. Bien, vamos a ver cada una de las funciones por separado, como para entenderlas un poco más en profundidad y además que nos van a servir para poder realizar futuros patches, sobre todo respecto a lo que es lectura y escritura de archivos de audio. Bien, todos estos ejemplos son compatibles con PD Vanilla, no necesitan instalar ningún external, creo, salvo que indique lo contrario. Entonces, vamos con el primero. Acá vamos a revisar dos objetos que son muy conocidos, que vienen por, digamos, en el stock de objetos de PD Vanilla, que son delay y pipe o pipe. Bien. Primero, vamos con delay. Delay básicamente recibe banks, sin embargo puede recibir otros, no sé, flotantes, otros tipos de mensajes. Lo que pasa es símbolos, listas. Lo que pasa es que los va a convertir a banks. Así que habitualmente lo utilizamos con banks. Y lo que hace es retrasar la entrada una determinada cantidad de milisegundos. Esa medida en milisegundos va a ser casi una constante, bien, dentro de PD. No medimos las cosas en segundos, sino en milisegundos. Por lo tanto, estaría representando 2 segundos. ¿Cómo invocamos delay? Fácil, es un objeto, bien, donde nosotros ponemos put object y escribimos delay, y al lado tenemos lo que se llama un argumento. El argumento al lado de la función indica un valor de inicialización. Esto quiere decir que no necesita ningún input en este inlet derecho, que habíamos dicho que era inactivo o call inlet. Entonces le indicamos la cantidad de milisegundos a retrasar, por lo que si presiono aquí, lo que voy a tener es el delay 2 segundos después. 1, 2 y ¡pam! Buenísimo. Entonces va a pasar muchas veces que a la función que nosotros invocamos, en este caso el objeto, con la función delay, que es de control, bien, que no suena, la podemos invocar también con una abreviatura. Y esto va a ser también, no una constante, pero sí va a pasar frecuentemente, que para no escribir toda la palabra completa de la función, ponemos una abreviatura. Esto no está estandarizado dentro de PD, por lo que tenemos que revisar la documentación, básicamente. Acuérdense que con clic derecho y haciendo help pueden obtener una documentación. Por ejemplo, acá dice que también conocido como del... Ok. Las funcionalidades más adelante vamos a ver. Pero básicamente ya saben que es para retrasar en realidad una entrada, que en este caso es un bang. Luego tenemos pipe o pipe, conocido acá en Argentina, que lo que hace es no solamente recibe banks, sino floats, y también recibe listas. Bien, pueden chequear también el help para ver qué tipo de ingresos se pueden tener. Entonces, por ejemplo, en este patch que lo abrí recién, que tenemos un argumento que dice 2000, si presiono en 2, luego de 2 segundos, vamos a enviar ese 2 aquí. ¡Tuc! Ahí está. O si no, como saben, que esto es un number box, que lo ponen de put, number, bien, o con control 3 o command 3, pueden draguear y van a ver de que ese efecto que generé al pasar por todos los valores, al draguear, o sea, hacer clic y empujar hacia arriba con el mouse, se va a producir 2 segundos después, 2000 milisegundos después. Otra cosa interesante que habíamos hablado en delay y que no lo probamos, pero sepan de que muchos objetos tienen un inlet derecho para recibir una variable o una constante. Bien, una variable es algo que cambia como esto, bien, en el tiempo, que no es fija. Y acá tenemos una constante. ¿Por qué? Porque está dentro de un mensaje. Y el mensaje así como está no se puede cambiar. Entonces tenemos un valor de 2000. ¿Esto qué quiere decir? Que si ingresamos 2 a pipe, bien, con un mensaje, acuérdense que con un mensaje podemos enviar muchas cosas y vamos a empezar a enviar un tipo de dato que es justamente un flotante o un entero en este caso. Un entero es un flotante también, ¿no? De cierta forma. Entonces acá dice que pipe 1000 significa que va a enviar este 2 en 1000 milisegundos. Por lo que si envío el 2, 1, ahí está. Ok, pero ¿qué pasa si presiono acá en 2000? Como pasa y como ya explicamos, el argumento este
deja de existir, ya no tiene más efecto. Bien, ahora, una vez que ingreso algún valor, cualquiera que sea, 0 puede ser también, el argumento de inicialización, por eso es argumento, no va más. No puede recobrar más este número, así como está. O sea, lo tendría que cambiar. Por lo que si ahora le cambio el número, vamos a ponerle 10. Ahora pusimos 2, tenemos 1, 2 y ahí cambió. Ya no vale más 1000, o sea, cada un segundo. Importante es entonces saber de que esto se pone como un valor de inicio, que muchas veces es útil, pero cuando ingresa o un valor distinto al argumento, va a cambiar y esto ya no tiene más efecto. Y ahora importante también es que tenemos que manejar estas listas con pipe, que podemos manejar una lista. Habíamos hablado de listas cuando vimos escalas, ¿no? En los ejemplos anteriores. Y acá tenemos un ejemplo de trigger que por favor revísenlo porque es muy importante dado que organiza el flujo de información dentro de PD. Es como un objeto muy usado y estrella. Esto sin y con esto se pueden producir muchos errores. Acá lo que dice es que lo que ingresa, primero egresa por este outlet, luego egresa por este outlet y finalmente por este. Bien, o sea, es un distribuidor de información pero en un orden determinado, que el orden es de derecha a izquierda. Entonces, lo que va a hacer pipe, en este caso puse 3 argumentos, podrían haber sido 0, 0, 0, y esto indica de que va a tener 3 inlets. Bien. Entonces, esto que le estoy enviando en realidad como una lista, porque lo que estoy haciendo es que lo que ingresa lo sumo a 2 por este inlet, luego lo sumo a 1 y este queda tal cual. Bien, esta variable todas esas operaciones las va a retrasar 1000 milisegundos. Bien, cambio y cada 1000 milisegundos cambiando. Muchas de estas cosas refieren a, o sea, en este momento dice, bueno, qué loco, qué extraño lo que está pasando. Sin embargo, digo, ¿y para qué sirve, no? Bueno, ya lo vamos a ver. Lo que sí hay que entender es que estos dos objetos son muy usados y por eso lo estamos viendo. ¿Y cuál es su diferencia? Banks y flotantes también. Sacamos. Sí, le digo que sí. Vamos al siguiente. Spigot, que también lo revisamos la última clase. Spigot funciona como una compuerta, ¿bien? Donde tenemos un control booleano, eso significa que es on-off. Bien, entonces con Spigot dejamos pasar información o no dejamos pasar información. ¿Para qué sería útil? Para apagar un proceso o para dejar de recibir data de un sensor, por ejemplo, o datos MIDI, o bueno, tiene muchos usos. Para dejar de loopear, por ejemplo. Voy a aprender un metrónomo, que ustedes ya saben que hace, que envía banks cada 1000 milisegundos en este caso. Está funcionando, pero como está conectado a Spigot y Spigot está cerrado, porque por defecto acá hay un 0, no va a pasar ninguna información. Entonces, para poder prenderlo, o sea, abrirlo, lo que debería utilizar, enviarle es un 1 como constante. Lo abro y entonces ahí están sincronizados ambos bangs, porque en realidad este bang está pasando por Spigot, que está abierto en este caso, y para cerrarlo, por su inlet derecho recibe un 0 y ya no pasa más. Bien, no pasa más información, sin embargo, lo está recibiendo. Lo que pasa es que no egresa información. Esto está bien y se utiliza como mensajes. Ya estuvimos viendo que estas constantes con mensajes son muy útiles, pero también podríamos utilizar un objeto gráfico que se llama toggle, que también lo hemos visto, que si nosotros hacemos clic derecho en sus propiedades, vemos de que tiene un valor distinto a 0, que va a ser 1, ¿no? Podemos cambiarle el color y poner otras cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es cuál va a ser el valor cuando esté prendido el toggle, que es como una especie de switch, va a ser 1. Así que nos sirve, porque si nosotros prendemos es mucho más gráfico ver, en vez de prender 0 y 1, un toggle, y sabemos que la compuerta está abierta. Bien. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, voy a borrar la consola con Control Shift L o Command Shift L. Entonces, si acá voy a parar esto, si ahora envío esta lista,
Bien, esta lista es Spigot porque Spigot recibe cualquier tipo de datos de control. Estamos hablando de datos de control debido a que tenemos estos cables más finos que son realmente de control. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque estoy enviando datos a Spigot, pero no sale de Spigot a print. Nosotros hablábamos de que print lo que hace es imprimir datos en la consola. Yo la primera vez que vi este objeto, que fue uno de los primeros que aprendí en PD, dije, ¿para qué sirve? Bueno, nunca más lo dejé de usar, porque nos permite ver cosas que muchas veces la interfaz de PD no nos permite ver, o que no podemos detener procesos, o que directamente, directamente no podemos ver sin monitorearlo. Sería una especie de monitor serial en Arduino, por ejemplo. Entonces, fíjense que cuando abro la compuerta, como hicimos acá, ahí dice 6, 7, 8. Bien, haciendo alusión a un viejo programa de televisión. Chiste. Bueno, entonces, lo cierro y no pasa más. Bien. Ok, entonces lo que hace print es, que si bien lo estamos repasando solamente, es imprimir datos en la pantalla. Yo puedo ponerle etiquetas. Es un muy interesante y también muy poderoso y útil objeto. Pasemos al siguiente ejemplo. Delay más Spigot. Si la cámara me acompaña. Es un ejemplo muy sencillo que se los voy a dejar más que nada para que lo chequen ustedes. Acá tenemos, por ejemplo, voy a agrandar. Tenemos un subpatch. ¿Cómo sé que es un subpatch? Porque es un objeto que comienza con este nombre que se llama PD. Cada vez que tenemos un objeto que comienza con esto de PD, espacio, cualquier nombre, bien, significa que estamos ante un subpatch. ¿Qué era un subpatch? Era una parte de este canvas principal que se llama delay más Spigot, solamente que encapsulamos, o sea, metemos dentro de esta cajita un pedazo de patch o un pedazo de código sería en otro entorno. Bien, sería anidar. Lo que sí tenemos que entender que forma parte del mismo patch. Traten de imaginarlo, si los que trabajan con multipista, que sería como poner dentro de una carpeta, bien, varias pistas al mismo tiempo para poder ocultar procesos y optimizar lo que es la visualización. Entonces, dentro del PDmetro tenemos algo que está implementado afuera, que es que cómo funciona quizás Metro. Una posibilidad de implementarlo que puede ser interesante sería enviarle un bang al delay y que el delay cada vez que ingrese haciendo este loop, bien, cada 1000 milisegundos, bien, egrese lo que es la entrada. Entonces, si yo, por ejemplo, presiono acá el bang está enviando el dato a Spigot, pero no pasa nada. Bien, ¿por qué? Porque está cerrado. Si lo abro y le doy un primer bang, sigue funcionando. ¿Por qué? Porque ingresa acá el dato, es retrasado 1000 milisegundos y luego sale y vemos acá el feedback. Bien, es solamente para entender esta recursividad y para entender qué es lo que pasa cuando nosotros paramos este bucle. Bien, así que a chequearlo. Bueno, Metro con Delay hace lo mismo que el anterior, solamente que... sí, que lo podemos cambiar acá. O sea, no tiene la explicación que está al costado con su patch, sino de que podemos indicarle diferentes velocidades, ¿no? Podemos hacerlo con un slider. En este caso tenemos, si yo lo presiono va a estar medio colgado, ¿no? Porque va a estar todo el tiempo y de hecho ahí dejó de colgarse. Vieron que antes estaba funcionando, lo que pasa es que no lo veíamos, o sea, la resolución de lo que me muestra como interfaz gráfica, que es bastante precaria, tiene un palo de PD, dentro de PD, hoy en día, no me dejaba ver lo que estaba sucediendo, estaba haciéndolo tan rápido que no lo veía, pero bueno, cuando puse 1000 ahora sí lo puedo ver. Bueno, entonces, esto ya de alguna forma se vio, o sea, lo había comentado antes, pero y lo vamos a ver en la próxima parte del video, que vamos a ver diferentes tipos de contadores porque son muy importantes. Más que contadores, son señales de sincronización para lo que vamos a usarlo. Entonces, dentro de este contador tenemos, digamos, entre comillas, una interfaz gráfica de usuario, un GUI, ¿no? Entonces, donde podemos indicar lo que es el tiempo de este contador, si lo reseteamos o si lo prendemos, ¿bien?
Entonces va a empezar a contar. Y podemos resetearlo. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve? Ya habíamos hablado que podríamos encapsular o sea, hacer un subpatch con alguna función que nos interese para no tener que estar escribiéndola todo el tiempo. Bien, podríamos hacer un subpatch de algún efecto que nos guste o alguna función, un escalador, un mapeador. Bien, y esto es lo que tiene adentro. Entonces, esto lo hacemos, como habíamos hablado, mediante inlets. Y estos inlets, si bien no se ve claramente acá, pero tenemos inlet 1, inlet 2, inlet 3. Bien, que corresponden a inlet 1, 2 y 3. Bueno, y después tenemos el outlet para poder ver el feedback de este contador. ¿Ok? Estamos yendo rápido porque son todas cosas que de alguna forma ya vimos. Entonces, voy a borrar esto porque me estaba molestando un poco. Ciertos talks tenemos nos. Random, otro objeto de estrella, no es el único que trata de secuencias aleatorias, pero sí es un podemos decir que es un generador de secuencias numéricas pseudo aleatorias. Básicamente trabaja con enteros este objeto. Y no vamos a hablar sobre pseudo aleatoriedad porque podríamos hacer un doctorado sobre eso. Pero les digo básicamente que se trata de un algoritmo, bien, que mediante una cierta cantidad de reglas produce una serie aleatoria, pseudo aleatoria, en realidad infinita. No, más que tiende al infinito, muy muy larga. Una vez que es generada, el algoritmo sabe cuáles son los valores aleatorios que voy a obtener. Nosotros no sabemos. Lo que hacemos es pedirle a random a ver cuál es el primer número que vos estimaste para tu lista y cuál es el segundo y cuál es el tercero. Y así. Entonces, quiere decir que yo le voy pidiendo a random diferentes valores. ¿Cómo lo hago? Mediante un bang. Bien. Van a haber muchos objetos en PDEs que para obtener un egreso de información, para pedirle algo, una información, voy a tener que ingresar un bang o una lista o algún tipo de instrucción. Y eso se hace mediante un bang o un mensaje, en este caso un bang. Entonces, cada vez que yo recibe un bang random, genera números. Pero, ¿qué valores está ingresando acá? Están ingresando de bang, perdón, digo de random. Valores, 5 valores están en el conjunto, ¿bien? Y esos 5 valores están representando valores entre 0 y 4. Bien. Imagínense 5 pelotitas que los meto en una urna entre 0 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, random funciona básicamente de la siguiente manera. Que yo cada vez que me pide mediante un bang, lo que hago es sacar una pelotita de la urna. Le digo a quien me está preguntando qué número salió y después meto la pelotita en la urna. ¿Esto qué produce? De que esa pelotita que metí recién, ¿bien? Esa ficha que metí recién, puede volver a salir. O sea, esto quiere decir que pueden repetirse valores. Que de repente, si yo hago un bang acá, puede ser que salga un 5 de nuevo. ¿Bien? Mientras menos valores tengamos, más probabilidad habrá de que se repitan. Pero acá hay un mensaje y que genera la madre de todas las preguntas, que es ¿por qué SID? Hay un parámetro dentro de este algoritmo nombrado de pseudo aleatoriedad que se llama sembrado. Lo que produce SID son diferentes valores de tiradas, o sea, valores pseudo aleatorios o listas muy muy largas de pseudo aleatoriedad. ¿Esto qué quiere decir? Que si de repente ambos randoms que están configurados de la misma manera, ¿no? Random 5 son valores 0, 1, 2, 3 y 4. Y acá random 5, 0, 1, 2, 3 y 4. Ambos tienen valor de SID 10 y le tengo que enviar este valor, o sea, mediante un clic, porque si no, el mensaje no se envía solo, ¿bien? Para enviarlo al objeto, para darle esta instrucción, bueno, ahora quiero que el valor de sembrado sea 10 y ahora el valor de sembrado sea 10, tengo que hacerle clic. O algo le tiene que ingresar como un bang, ¿bien? Y ahora cuando haga el pedido, ¿bien? De información, o sea, el egreso en realidad, ahí repitió 0, miren. 1, ambos van a tener el mismo sembrado, por lo tanto, ahí repitió el 2.
Por lo tanto, lo que va a generar esto es que las secuencias pseudo-aleatorias sean iguales. Ahora, ¿qué pasa si el sembrado cambia? Si acá le pongo 11 o cualquier número que no sea 0, 10, ya van a cambiar. Van a ser valores entre 0 y 4, ¿bien? 5 elementos, pero son distintos. ¿Por qué? Porque el sembrado fue distinto y porque la secuencia pseudo-aleatoria fue distinta. Y luego puedo indicarle el ámbito también de números. Vamos a ver que hay otras opciones. No es el que más uso, lo uso a veces en formato exp. Lo vamos a ver después. Para indicar el mínimo y el máximo. Acá solamente podemos indicar el número de elementos. Si es de 0 hasta el número de elementos menos 1. En este caso de 0 a 4. Digo yes. Bueno, vamos terminando con esto ya. Nos faltan pocos. Bueno, loadbang también un objeto de control muy interesante porque me permite que cuando abra el patch envíe, lo primero que hace el patch es enviar un bang, bien, o sea, todo lo que esté conectado al loadbang va a recibir un bang, bien, que justamente es bastante descriptivo, ¿no? Cuando lo cargas envía un bang. Lo que hizo esto, ahora lo voy a abrir de nuevo, así se ve, lo voy a cerrar. Cuando lo cargo, fíjense que está totalmente en blanco la consola. Cargo. Ahí está. Dice print 10. ¿Por qué? Porque lo que hizo este patch en principio es cargarse con loadbang. Tenemos acá el mensaje, bien, que cuando recibe un bang egresa, en este caso una constante que es 10. Acá la estamos viendo en un number box. Y la sacamos hacia la consola. Bien. Sigo insistiendo de que el objeto print es muy útil para poder monitorear cosas que a veces es muy difícil de ver en el patch. Por más que les parezca asombroso, es así. Y también hay un proceso que no lo estamos viendo en la consola, pero lo estamos viendo en el patch, que está generando un bang cada 1000 milisegundos metro. ¿Por qué? Porque metro, además de recibir unos y ceros, como hemos visto, para poder prenderse y apagarse, cuando recibe un bang se prende. Bien, entonces está bueno que cuando se abra quizás el patch para hacer algún proceso, se inicie automáticamente, ¿no? Eso es lo que hace el loadbang. Después hay otros objetos que refieren a, bueno, a qué pasa cuando carga el patch, como initBang o oneBang, después veremos, que refieren a esta automatización de procesos mediante bangs. Y luego tenemos estos objetitos que son estrella dentro de PD, porque se usan muchísimo, que se llaman Sends y Receives. ¿Para qué los usamos? Para no llenar de cables nuestro patch. ¿Es deseable? Sí, es muy deseable porque cuando tenemos un patch simple no hay problema, incluso si somos ordenados. Pero si de repente tenemos que estructurar nuestro patch de una forma donde las conexiones se hacen de forma oblicua, horizontal, o hay muchos objetos que deben ser conectados, o tengo que conectar cosas que están entre subpatches, lo mejor es que, o sea, apele a otro tipo de conexionados. Básicamente ya vimos de que tenemos un conexionado de tipo alámbrico, ¿no? Suena como con cables, mediante... Y también están los inalámbricos. Esto quiere decir de que si nosotros tenemos... bueno, vamos directamente, más que poner un ejemplo, que es mediante sends y receives. Sends y receives. Sends envía datos de forma inalámbrica, donde si yo pongo send y al lado el nombre de lo que sería la variable, bien, que en este caso va a ser global, porque me va a servir para toda esta instancia de send. Cualquier cosa que haya en este patch y en los subpatches van a poder recibir esa variable. Bien. Luego tenemos en contraste receive, que en contraste digo porque están, por más que sean contrastantes, porque este recibe y este envía, están hermanados. Bien, están aparejados porque este recibe los datos que le envía el send. Bien, es así. No siempre tiene que haber un receive y un send, como veremos después, pero habitualmente sí.
Entonces, reciben los datos de forma inalámbrica. También ponemos una R para poder resumir esto de receive, ¿bien? Y una S para poder invocar el send. Son iguales, son equivalentes y vamos a ver cómo funcionan. Entonces, nosotros acá tenemos un number box, ¿bien? Number box, que nos ponemos de put number. Y lo que va a pasar acá es que, fíjense que dice send B1. ¿Qué es B1? Cualquier cosa, puede ser un nombre de fantasía. Podría ponerle Ezequiel 1. Bien. Entonces, al moverlo, vemos de que hay algo. Vamos a tratar de concentrarnos acá. Dice receive B1. Como acá tengo un send que va a ser enviado a cualquier receive que comparta el mismo nombre de esta variable que está ingresando, de este valor que está ingresando, bien, porque no solamente se envían variables, sino también listas, símbolos, flotantes, constantes. Bien, con este nombre, si comparten el mismo nombre, van a estar conectados. No importa que no se vea el cable. Esto es un ejemplo medio sonso porque está muy cerca, pero a nivel operativo se usa muchísimo. Pero esto es un poco raro a veces de ver de sense y receive, sino que la versión resumida sería mediante la S y la R. Yo cuando tengo un objeto, bien, que acá como no tiene virgulilla, sabemos que es de control, estoy enviando una señal de control y recibiendo una señal de control, bien, porque están los sends y receives de audio, que no estamos viendo ahora. Lo que hacemos es poner el mismo nombre, bien, tanto al send como el receive, y lo estamos recibiendo. Okay. Como este receive y este receive son iguales, bien, este dice receive B1 y este dice RB1, ambos van a recibir. Habitualmente hay un send y varios receives, bien, no al revés. O sea, que un send envía varios receives, bien, no un solo receive y varios sends. Eso es como regla general. Capaz que hay algunas excepciones a la regla, pero es lo que conozco. Otra forma de enviar, que está más abajo, otra forma de enviar, después si quieren coméntenlos ustedes mientras ven los videos, así no le damos todo masticado. Otra forma de enviar que no está incluido el send sería mediante un mensaje. El mensaje ya vimos que tenía una función, digamos, en patches anteriores, de enviar valores fijos, que en este caso es una constante. Pero si yo le pongo punto y coma, con esta estructura del mensaje, porque es un, digamos, es un tipo de átomo bastante camaleonesco, por decirlo de alguna manera, tiene muchas funciones. Si le pongo punto y coma, nombre de la variable y el valor de esta variable, que es variable 1, 5, esto quiere decir que la variable 1 vale 5, abajo si lo presiono va a llegar también el 5. Esto, digo, y uno dice, ¿cuál es la diferencia en hacer esto, bien, y ponerle el mismo nombre, acá abajo y arriba? La diferencia es que acá puedo escribir, por ejemplo, un valor de presets para cada uno de los parámetros de un sintetizador, de un plugin MIDI, de algún tipo de proceso que quiera, o de inicialización de un patch, bien, donde podría guardar, por ejemplo, un valor 1, valor 2, valor 3, vamos desde acá hasta acá. Y dice que el valor 1 vale 20, el valor 2 vale 30, el valor 3 vale 40. Si yo le doy bang, estoy enviando el valor 1 acá, el valor 2 acá y el valor 3 acá. Y envié 20, 30 y 40. Bien. ¿En qué orden los estoy enviando? Porque acuérdense que como vimos trigger, también acá es muy importante, esto funciona como una lista de eventos. Es primero esto, después esto y después esto. Por más que lo haga a las rechapas, o sea, muy rápido y no lo veamos, ese orden en control es importante, pero en audio digital más importante todavía. Bien, porque el orden a veces sí altera el producto. Ok, entonces después tenemos otra forma de conexionado que lo voy a poner en otro lado, que son los sends internos. ¿Por qué están conectados estos dos number boxes si no veo nada? Bueno, esto se usa más para interfaz gráfica y ahora como no estamos viendo interfaz gráfica, lo quería detallar, sobre todo con esto. Pero sepan de que además si nosotros vamos a las propiedades con clic derecho de un number box, o también hay otros objetos GUI que lo tienen, yo puedo decirle send symbol, que es lo mismo que poner
send lolo. Acá dice send lolo, ¿no? Es lo mismo que si yo escribiera send lolo. Por poner un nombre cualquiera. Bien. Es lo mismo, es como si yo conectara este number box a send lolo. Entonces lo podría utilizar. Ahora, fíjense de que si yo le saco esto de send lolo, ok, fíjense que abajo no tiene ningún outlet, aparece, bien, como ven acá, aparece. ¿Esto qué hace? Entonces sabemos de que por lo menos cuando hay un objeto GUI que tiene internamente, porque no tenemos forma de verlo hasta que no vayamos a las propiedades, internamente un send, un receive, bien, en el caso del send desaparecerá el outlet y en el caso del receive desaparecerá el inlet. Así que, de acuerdo a lo que les dije, adivinen qué. O sea, acá en este number box seguro, o estoy casi seguro, que hay un receive symbol lolo. Lo importante es que coinciden, que macheen, bien. Acá lolo send receive y acá receive lolo, bien. Send y receive. Ok. Y vamos al último, que es similar, pero con audio, que es catch y throw. Quería decirles además de que esto funciona igual, pero con audio, bien, solamente que tenemos que ponerle la virgulilla. No catch y throw, sino los anteriores, ahí puse un comentario, sino que les digo si pongo send audio 1, por ejemplo, del otro lado habrá un receive audio 1. ¿Para qué me servirá esto? Para enviar, bien, y para recibir señales de audio. Antes estábamos con control. ¿Cómo las diferenciamos? De que el send este tiene una virgulilla y los otros no. Bien, ya los vamos a usar. Catch y throw. ¿Para qué son utilizados y para qué nos sirven? ¿Qué pasa si yo quiero enviar muchos sends? Nosotros habíamos dicho qué pasaba con sends y receives, que utilizábamos un send y varios receives. Pero ¿qué pasa si queremos utilizar varios sends de audio y sumarlos en un bus determinado? Imagínense una consola donde nosotros tenemos canal 1, canal 2, 3, 4, 5 y todos esos van a un master, ¿bien? Un bus master que se mezclan y van a dos parlantes. Algo parecido hacen. Por eso dice que throw envía audio y catch captura audio de manera inalámbrica. Tanto throw como catch funcionan como conectores de audio inalámbricos. Por ejemplo, voy a subirle el volumen a esto y está sonando algo. Y uno dirá, hey, pero ¿por qué está sonando si vos no hiciste nada? Bueno, lo que pasa es, primero, hay varias cosas. Primero estoy utilizando este objeto que se llama output, que es de audio. Bien. Que en realidad es una abstracción. Si nosotros vamos a open, tiene todo esto, que no vamos a chequearlo ahora. No es difícil de entender. Pero que ustedes los pueden invocar ¿para qué? Porque tienen un control de audio, ¿bien? Bastante canchero, y pueden aprender y apagar el audio. Porque de otra manera, si ustedes pusieran otro objeto que vamos a ver que se llama DAC, tendrían que prender de acá de CPON o mediante otros artilugios que veremos pronto. Bien, entonces cuando mueven, acá. Bueno, y ven que tenemos un catch audio. Este nombre puede ser cualquiera, es de fantasía. Acá le ponemos audio porque es súper claro. Como habíamos hablado, siempre es importante en los sends y receives, y lo vamos a mencionar, no lo mencioné recién porque si no es mucha info, que sean los más descriptivos posibles, como los nombres de las variables. Bien, si estoy enviando un key velocity, ¿por qué no ponerle key vel? O si le estoy enviando key velocity del canal 1, key velocity 1. O keyvel 1. Y mientras también más corto sea, muchas veces mejor, ¿no? Entonces, acá fíjense que tenemos un objeto que se llama PD osciladores. ¿Esto es un objeto que está invocando una función? No. ¿Por qué? Porque estamos acá con un objeto que empieza con PD. Por lo tanto, sabemos que es un subpatch. Forma parte de catch throw, que es el canvas general. Disculpen. Y si lo abrimos, vemos que tenemos un oscilador que está oscilando a 440 Hz,
que está enviando a un objeto que se llama throw y se llama audio. Oh, casualidad. Entonces lo que hace eso, dentro del subpatch que está este oscilador, le está enviando audio internamente a este catch audio. O sea, muchos throw, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y un solo catch. Entonces cada uno de estos osciladores, si no lo mencionamos antes, lo decimos que OSC, no es el protocolo de comunicación, sino refiere a oscillator, ¿bien? Es un generador cosenoidal de sinusoides, ¿bien? Y que nosotros mediante este argumento le decimos que oscile a una frecuencia determinada, ¿ok? Que entonces ya lo vamos a ver en detalle. Cada uno de estos osciladores, oscilador 1, 2, 3, 4, 5 y 6, está oscilando a una frecuencia distinta, como verán, y todos están conectados a un throw que se llama audio. Entonces todos estos están enviándole audio a este solo catch. Bien, y esta es una forma muy interesante de utilizar varios throw para un solo catch, para capturar, ¿no? Como arrojar y capturar. Muy bien, entonces terminamos con este repaso de cosas que vamos a utilizar para lo que es lectura y escritura de archivos de audio.